Muy bien, amigos. Estamos acá en esta Librook, en esta feria del libro 3D inmersiva virtual que se organiza desde Chile casualmente, pero que ya va en su segundo año consecutivo. Esperemos que continúe por mucho más esta idea. Y para mí es un honor, un placer, una gran alegría estar con mis amigos Paula Brecciarioli y Patricio Hidalgo. ¿Cómo les van? ¿Cómo andan? Muy bien, querido Pablo, una alegría estar nuevamente en la feria virtual en Librook, presentando otra vez un libro tuyo, es un lujo. Exactamente, un alto honor, un orgullo y un privilegio poder participar de esto. Bueno, no es una gran originalidad repetir lo que hicimos el año pasado, pero ¿qué pasa? Salió muy bien. El año pasado estuvimos conversando sobre el run run de las cosas, y bueno, yo les dije este año a estos escritores, Patricio Hidalgo, Paula Brecciarioli, aparte los dos son personas que en sus países, en Argentina, en Chile, están muy vinculados a la literatura, y no solo como lectores sensibles, eso hay que decirlo, ¿no? Sino que realmente están haciendo cosas constante y continuamente, ¿no? Paula Brecciarioli como, bueno, como editora de la COP y de Editorial Conejos, y haciendo todas las movidas que hacen en las ferias y en todos lados. Paula no queda quieta nunca. Y bueno, y Patricio Hidalgo, que es el hombre todoterreno, ¿no? Es el siete oficio de la cultura, el hombre que está en todos los medios. Bueno, por lo menos estabas antes en todos los medios, estabas en la televisión, estabas en la radio, hablabas de fútbol, hablabas de, bueno, un montón de cosas, y también dedicado a la literatura, al libro, ¿no? A las lecturas. Sí, eso demuestra la falta de voces en mi patria que hace que se acumule tanto en una sola persona, pero está eso cambiando, por eso que cada vez hablo menos. Bueno, pero yo sé por Pato, sé que a Patricio Hidalgo le pasa algo en Chile que es increíble, que cada vez que deja algo, que lo dejan de invitar a un lado, lo invitan increíblemente a otro, y siempre son cosas como extrañas, complementarias, ¿no? Que demuestran que Patricio Hidalgo se mueve muy bien en muchas aguas, en muchos terrenos, y por eso que creemos que va a salir adelante de esta, igual que Paula Brecciarioli. ¿Quién empieza para hablar de este librito que se llama A través de un breve laberinto? Salió hace unos meses. Obviamente yo estoy muy contento, aquí está, y aparte muy contento con la tapa, ¿no? La tapa porque, y voy a decir una cosa, voy a hacer un spoiler, que es un dibujo de mi hija, Pilar Silva, ¿no? Y que me encantó. Y es una tapa bellísima y la edición también, Pablo, tengo que decir que tuve la suerte de tenerlo en mis manos. Es una edición bellísima, así que bueno, las felicitaciones a la editorial ha hecho un trabajo muy hermoso en lo que es el libro físico. Sí, la editorial es una editorial independiente, que está en un colectivo independiente que se llama Sancocho en Uruguay, y se llama Astromulo, con un lector, un editor impresionante, la dirige, que se llama Mariano González. Él es escritor, también profesor de literatura, y realmente fue un privilegio trabajar con él, sobre todo por la paciencia increíble que tuvo, la sensibilidad de... ¿Qué pasa? Estos cuentos son 51 cuentos breves, cuando empezás a corregirlo, ¿no? O cuando parece que está todo terminado, viste que le tocas una palabra, le tocas otra, y todo cambia. Entonces, no exagero si digo que debo haber hecho como 5 versiones finales mínimo, pero mínimo. Y él todas las veces me decía, no pasa nada, esperamos, no pasa nada, y realmente, ¿no? 5 o 6 versiones finales, no es fácil hacer de esas. Y me tenía que frenar, digo, porque de hecho hace poco estuve leyéndolo en una copia y empecé a tachar con una lapicera. Claro, porque Quédese realmente, tranquilo. sí, pero ves que se puede hacer, se puede continuar. Así que arrancan ustedes. ¿Quién arranca? ¿Paula? Sí, yo arranco. Sí, Pato, si me deja, Sí, arranco por yo. supuesto, por supuesto. Yo haré una glosa de lo que tú dices, solamente porque eres una gran presentadora de este libro, que ya es un género en sí mismo, que ya lo he dicho más de una vez. Bueno, a mí me encanta, digamos, siempre pensar, ¿no? El tema del título, quizás es por el vicio de trabajar en la edición, que me parece que siempre el título es como el primer anzuelo que tenemos. Por otro lado, la tapa también, ¿no? Y tenemos como este armadillo todo enroscado. Y el título de este hermoso libro
a través de un breve laberinto, ¿no? Y me quedaba como pensando un poco, digamos, el juego, ¿no? Que ya propone estas palabras que nos regala Pablo en el comienzo de a través de un breve laberinto. Por un lado, digamos, pensaba la presencia de la palabra breve, ¿no? Vamos a encontrarnos, como decía Pablo, con estos relatos, los 51 relatos que son bien cortos. Y por otro lado me quedaba como jugando con esta idea de lo que es una paradoja, ¿no? En un punto, ¿no? Porque breve laberinto, y pensaba, lo que nos propone el laberinto siempre es algo que nos hace perder, que nos va a hacer demorar, algo de lo que no vamos a salir fácilmente. Y me gustaba mucho, digamos, esta propuesta paradojal que ya arranca Pablo, y que es un poco también su característica principal, ¿no? Me parece que en los relatos está esta cuestión de la paradoja, de lo que engaña, de la amenaza, digamos. Me parece que es como un poco como tu ADN de los relatos, ese gusto por esa paradoja, por esa contradicción. Y me encantó detenerme en esta primera, que es la que nos presenta el título, ¿no? Como si Pablo estuviera ahí esperándonos adentro de ese laberinto con este engaño ya, ¿no? Que es breve, sí son relatos breves, pero es un laberinto, y de los laberintos no es tan fácil salir. Por otro lado, también pensaba, digamos, acá hay una frase que no sé si ustedes también la utilizan, que es como si breve, dos veces bueno, ¿no? Como un valor por la brevedad, No, por la celeridad de las cosas. si bueno, no, lo breve, no, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Lo bueno, si breve, Exactamente. lo bueno, si breve, dos veces breve. Un poco Es trabalengua. de Gracián, es de Baltasar Gracián en español. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Claro, y pensaba, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que un laberinto sea breve? Y otra cosa también que me gustaba de la idea que ya nos deja el título, es esto, ¿no? Como qué pasa con un laberinto, que todo el tiempo, digamos, nos va a estar engañando o a hacernos creer que estamos llegando a una salida. Y un poco yo con la experiencia de la lectura me quedo con esa misma sensación, ¿no? Que cada relato, digamos, parece una salida, ¿no? Parece es por acá, ¿no? Es esto lo que nos quiere mostrar Pablo. Todo el tiempo estamos creyendo que entendemos para dónde va. Y me parece que acá está un poco la magia de tu libro, Pablo, que es un libro que como pasa realmente cuando uno se mete en un laberinto, cosa que yo detesto profundamente, es justamente esto, que, ya lo entendí, ya sé qué es lo que me quiere contar, me va a contar historias fantásticas, y de repente no, y de repente aparecen, digamos, animales, entonces, Pablo va por el lado de los animales, y de repente vamos a una cosa muy familiar, y de repente todo el tiempo parece que hay algo, y hay un clima en este laberinto, y hay animales, y hay cosas fantásticas, y hay sentimientos que nos dejan como un poco a la espera, a la deriva, hay lluvia, hay todo un clima que en algún punto cada una de estas escenas que proponen los 51 relatos, me parece que son como pequeñas capturas de imágenes, ¿no? Es como hay una escena que está siendo capturada por esa mirada, ¿no? Como si fuera esas vueltas del laberinto que uno dice, es por acá, y uno da esa curva, ¿no? Cerradita, y se da cuenta no, terminó. No era este relato el que iba a meterme en una escena larga, por otro camino, y no. Claro. Digamos, y los finales me parece que son el gran hallazgo de este laberinto que compone Pablo, que está lleno de escapatorias breves, Claro. pero muy pocas salidas. O sea que no había pensado eso, de que lo que decís que en general los laberintos, primero, lo de la palabra laberinto me lo han señalado y tampoco me di cuenta que obviamente que si es un laberinto es difícil que sea breve, ¿no? Es como una contradicción porque los laberintos son extensos para perder. Pero ahora que te escuchaba y cuando decías que cada cuento podía ser una vuelta de un laberinto, me di cuenta que, claro, el laberinto siempre está compuesto de una salida, que es la correcta,
y después todas las demás son sin salida, son callejones sin salida. Es exacto, no me he dado cuenta. Y creo que tus cuentos y tus relatos son un poco así, porque todos plantean como amenazas, incertidumbres, tensión, digamos, hay mucha tensión en cada uno de esos relatos, que creo que ahí está la maestría, por ahí como en 2 breves páginas se genera una situación de tanta tensión. Y es como uno quisiera que fuera la salida, pero bueno, digamos, no es y se vuelve a otra trampa que es el próximo relato breve. Bueno, es un placer leerte, Pablo, otra vez. Quería añadir, ¿no? O meter en la conversación, quizás adoptamos la forma de conversación y después puede explicar también Paula, que Pablo ha dado con un gran título y es un autor que no siempre ha dado con grandes títulos, ¿no? Por ejemplo, La inútil huida de Beto Parsons, o La inútil, no me acuerdo, si uno no se acuerda del título no está bien la cosa, digamos, siendo un gran texto, el título probablemente no estaba a la altura del texto, en este caso es un gran título, ¿no? Porque el laberinto, por ser un laberinto, uno no lo conoce en sus dimensiones, por tanto, mal puede uno afirmar que es breve. Entonces parte con una mentira, y el narrador que miente es muy interesante siempre. Recordemos a Abelardo Castillo, que era uno que corregía siempre sus textos hasta el final y sacaba nuevas ediciones con los cuentos corregidos y tarjados, que se refería precisamente al oficio de mentir, como el oficio de escribir. Por tanto, cuando alguien te dice que es un breve laberinto, hay una cierta noción de embuste que me parece particularmente atractiva, ¿no? Entonces es un gran título por ese y por otros motivos. Recordaba también a Onetti, que aparece por ahí silbando desde el rincón, uno podría decir, cuando en las cartas con Pairó dice que lo propio del milagro, lo esencial del milagro es su brevedad. Y claro que es así, ¿no? Si el milagro es eterno, no es un milagro, es una rutina. Da con esa idea, lo esencial del milagro es su brevedad. Y yo creo que lo esencial de estos textos también son precisamente su brevedad y lo que nos convierten en esta idea de laberinto y de decir, es una pura salida o son 51 salidas. Entonces, es un laberinto que primero sabemos ya que es breve, entonces no es laberinto que además en vez de una salida tiene 51 salidas. Ese juego entre el texto y el contenido me parece brillante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos de un laberinto? Un cierto clima cambiante, ¿no? Hay textos que proponen climas distintos, situaciones de distinta índole, narraciones que parecen monólogos, textos desde afuera, textos desde distintas miradas, ¿no es cierto? A veces podría ser un entomólogo viendo bichos adentro del laberinto, a veces es la persona perdida en el laberinto, a veces es alguien viendo Netflix, un laberinto por televisión, ¿no es cierto? Y a veces este laberinto es derechamente ciencia ficción. Pero vuelvo sobre la idea de brevedad, que no lo tenía pensado así, pero que me parece que es cardinal a esto, ¿no? Hay a propósito de eso una carta de Tellier, el poeta chileno, que dice, le escribe una carta al padre muy larga y entrañable y le dice, disculpa que te escriba tan largo, es que no tenía tiempo, ¿no? Efectivamente, la brevedad exige paradojalmente un tiempo mayor y también es un libro que uno sugiere leer lentamente, porque al igual cuando uno le llegaba un libro de cómics, cuando chico y uno lo leía en 10 minutos y se sentía frustrado porque se acababa, y uno decía, la próxima lo voy a leer más lento. Este texto también propone ese trato con el lector, ¿no? De alguna forma uno puede caer en la tentación de leerlo en 51 minutos, por decir algo. Sin embargo, no es un texto para leer 51 minutos, pero te lo propone de alguna manera, probablemente por la idea de querer salir rápido del laberinto. Como disparadores de autores, recordaba un texto de Rodrigo Fresán, que se llama la velocidad de las cosas, en el sentido de juntar una cantidad de textos diferentes que alguna unidad tienen, que hay un trabajo de montaje que tiene evidente, los textos no van en un orden porque sí, pero que ese montaje considera la dimensión aleatoria. Esto parece lo del breve laberinto, también parezco yo un embustero, pero hay una edición que en su misma edición hermética contiene posibilidades de salida. Pero a diferencia de César, el tono del texto parece ser mucho menos urgente, mucho menos incisivo, mucho menos intenso, sino que también tiene cierta vocación de cronista casi en algunos casos, acercándose ahí sí a la tradición de crónica de Chile, que es muy interesante y que son a veces también apartados de ese tipo, ¿no? Breves, inconexos aparentemente entre sí, y a ese respecto no es difícil acordarse de Roberto Merino. Tú te acordabas del título, yo quería sumar también la dedicatoria,
se la dedica a sus padres como un nieto en papel, sobre una portada que es un dibujo de la hija, por tanto, también a cierta edad el autor supongo que vuelve a las raíces, que la profesional de Sciordi en ese caso nos podría explicar el motivo de eso, y también vuelve a sus orígenes literarios, porque yo cuando conocí a Pablo Silva en el verano del 2011 en Montevideo, andaba con un librito que eran textos mandados con mensaje de texto. Y los jóvenes que nos están escuchando debe ser como escuchar algo así como un Pulitzer de la antigüedad, pero eran mensajes que uno se mandaba antes de WhatsApp que exigían una cierta brevedad, como Twitter, por decir algo. Y Pablo era un editor de eso y era un promotor de aquello como literatura, que era verdaderamente una línea, ¿no? Y luego vemos a un Pablo que se va intentando en el mundo de la novela compleja, ¿no? Textos largos, complejos, etcétera, y que vuelve de alguna manera no al texto inicial de una frase, pero a textos breves, del mismo modo que vuelve a una cuestión filial, tanto en la dedicatoria como en la portada del libro, ¿no? Y el epígrafe de Sánchez Ferlosio creo que es importante porque hubo una escapada al humor, donde dice que prefiere hacer chalecos que jersey o algo así, o tejer que hacer jersey, y el humor también es una variable de este asunto que muchas veces es dramático, como siempre es el buen humor. Eso, Pablo. Bueno, yo te quería decir que lo que dice la frase de Sánchez Ferlosio que yo tomé de una entrevista y que la tenía grabada hace mucho tiempo, dice, a mí lo que me gusta es tejer, no ser jerseys, ¿no? Y yo creo que en esa frase, así que parecía parece muy tonta, pero dice una gran verdad que ustedes que son escritores, yo creo que también la saben, ¿no? Que es que en la escritura de ficción, ya sea o en la poesía, en el caso de Paula, que ahora está dedicada, es poeta, a la poesía, siempre está, la expresión se siente como limitada por el formato, ¿no? Vos haces poesía, tienen que ser versos, Patricio, bueno, ha hecho crónica, ha hecho entrevista, sé que tiene sus novelas inéditas, y también, siempre, y lo que sentía yo, entrar en un formato que de alguna forma uno tiene que cumplir preestablecido. En cambio, lo que dice Ferlosio es, a mí lo que me gusta es tejer. A mí lo que me gusta es tejer, no hacer jerseys, ¿no? Y en este caso, a través de Un breve laberinto, yo creo que es la primera vez. Quizás el anterior podías buscar una forma ahí con a esos episodios o sueños en el run run de las cosas también. Pero quiero decir, si me dicen a mí qué es un cuento, yo tengo la idea de que es un cuento, y no ninguno de estos cuentos de A través de un breve laberinto serían exactamente ese cuento, ¿no? Porque estos cuentos empiezan siempre a la mitad de algo, terminan no se sabe cuándo, o sea, apuestan a la intensidad, y bueno, es esa cuestión de no tener de no respetar una forma, digamos, o por lo menos una forma de atención mental mía, dentro, interna, de lo que debería ser un cuento, o un cuento corto, bla, bla, bla. Aquí hay de todo, o sea, hay mucha libertad también en este laberinto y en esos callejones sin salida, que yo creo que lo que dijo Pablo está muy bien, porque uno va leyendo diciendo, bueno, esto ahora cierra acá, y de repente hay algo de prosa poética también, de repente hay un cuento en el cual piensa una piedra, ¿no? Y se pone a hablar una piedra, en fin, hay de todo. Después hay cuentos que son de ciencia ficción, muy cliché, en fin. Todos son fragmentos de cosas que uno ya más o menos ha conocido, pero reitero el tema de la forma, ¿no? El tema ahí ¿cómo sería? Sí, como de la cajita, ¿no? O sea, el tema de tejer, aquí lo que manda es más que nada la intensidad y no tanto la forma, ¿me explico? A veces se terminan sin saber exactamente, ni yo sé exactamente qué pasó, ¿no? Pero me doy cuenta que pensaba, hay un libro de Elvio Gandolfo, que es el libro de los inicios. Ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, exactamente el libro, pero es como él tiene ese libro que es como una exploración de distintos comienzos de ideas que no prosperaron en su escritura, digamos, comienzos de cuentos, digamos, que él los compuso y los dejó como así, como inicios, ¿no? Como un compilado de inicios de cuentos que quedan ahí.
Y un poco algo del formato que tiene tu libro me lo recordaba, porque es como si vos sacaras como el corazón de los cuentos, ¿no? Como si fuera algo como incluso muy pasional tienen los cuentos, ¿no? Como que es el momento de la torsión, ¿no? Como si vos en tu trabajo, digamos, de la escritura hubieras sustraído, digamos, todo lo que es el comienzo que nos llevaría hacia estos corazones, y un poco como esos desarrollos que se postergan en el final, ¿no? En ese punto me parece que me quedaba pensando si hubo algo de este ejercicio en la escritura o directamente nacieron así, ¿no? Es como que me quedaba esa duda. Sí, yo para complementar la pregunta, quizá, o tomarla, bueno, ahora estamos hablando de un laberinto que otorga libertad, ya lejos de ser una paradoja, verdaderamente una especie como de oxímoron, no sé, también interesante, pero es verdad, ¿no? Y también yo pensaba, a propósito del ejemplo que ponías también en Macedonio Fernández, la novela que comienza, o en los libros que nunca ha escrito Steiner, uno podría hacer 51 textos a partir de estas 51, que no son ideas iniciales, pero como tú bien dices, hay una expresión muy chilena, es el corazón de la sandía. Bueno, hay allí una especie como de tubo de ensayo, de concentración o de punto culmine, sobre el que uno podría imaginarse lo que viene antes, lo que viene después, o lo que viene arriba, o lo que viene abajo. De alguna forma, probablemente son 51 invitaciones a la ficción, ¿no? De cómo ocurrió eso, algo así como el dinosaurio que estaba allí. No sé, también pensaste en aquello, y sobre la libertad pensaba en el Quijote, cuando Cercas habla del Quijote, que desde el Quijote sabemos que en un libro cabe cualquier cosa, y que entre dos tapas uno puede hacer lo que uno quiera. Esa es la invitación que nos dio Cervantes. También yo creo que te tomaste esa libertad en esta oportunidad suicidamente en serio, creo. Bueno, tomar la libertad, o esas libertades, uno puede decirlo, puede ser muy teórico, pero esto es un proceso que yo creo siempre que es un proceso de darse a uno mismo permiso, ¿no? O sea, decir, esto puede funcionar, esto puede existir, esto puede ser leído, aunque no tenga la forma de un jersey, aunque no tenga la forma ni de un chaleco, no tiene la forma, ¿no? No tiene forma. Y lo que decía Paula del corazón es muy interesante, porque vos sabés que eso también pasó con el Run Run en parte, pero fue una gran poeta uruguaya que se llama Circe Maya, y ella me dijo una cosa sorprendente, que aparte ella, digamos, lo dijo como lectora, odia hacer ninguna teoría de nada, no soporta. Y me dijo en ese momento, dice, Pablo, dice, así que lo escribió, o sea, así como en Chile no sé si dijo Chile, ahora no me acuerdo, no, así como existe la poesía y existe la antipoesía, para mí que estos son anticuentos, dijo, ¿no? Porque a estos cuentos les falta el inicio y le falta el final, dice, ¿no? Y sin embargo, o sea, uno nota que hay algo, pero nota también lo que falta, lo que tiene que completar. Y fue muy graciosa, y aparte, ya te digo, para que ella se ponga a definir anticuentos, que son como categorías, ¿no? Un poco literarias, que ella odia cualquier reflexión literaria, esa no la haría jamás, no la haría en público, no la escribiría también, esto me lo escribió en un mail, porque realmente, nada, tratando de buscar ese, qué curioso, porque no, le falta el inicio y le falta el final a estos cuentos, ¿no? Y dijo eso. Y es posible, sí es posible. En realidad lo que pasó fue que en general el 80 y pico % de los cuentos, no todos tienen el mismo origen, pero sí hay una gran mayoría que fueron escritos en 25 minutos aproximadamente, en tirones, y donde se daba eso, a partir de imágenes, de fragmentos de imágenes, cosas que yo iba escribiendo en el taller que tengo un taller literario que es por Skype, y les propongo eso a los compañeros, a los alumnos que están conmigo, porque en realidad son compañeros, y escribimos todos a la misma vez y dura eso 25 minutos. Y entonces no siempre se consigue, de hecho yo siempre digo que no siempre se consigue, pero se consigue bastante, se consigue muchas veces. Y lo que pasó fue que desde el 2018, yo iba aguardando estos cuentos o anticuentos, en fin. Lo que hice al final fue una selección el corpus es mucho más grande, ¿no? Debe ser más de 100, y fui eligiéndolos. Y también hubo otra cosa que nunca había hecho,
y que es lo menor, pero también, de nuevo, volvemos como la libertad, digamos, de romper con ciertos formatos, bueno, te da un formato más libre, si se quiere, o otro tipo de formatos que pueda ser más aceptado. Y en el caso que lo que me pasó fue que empecé a revisar no solamente esos 100 y pico de cuentos que tenía escritos, sino que encontré retazos de novelas o de relatos que ya estaban en carpetas en retazos. No fueron muchos casos, pero por ejemplo hay uno de Los Profesionales, no sé si se acuerdan, que se va mencionando Los Profesionales, es un cuento que yo lo había quitado de un relato largo que fue publicado, y porque me parecía en su momento que esa parte era un bolazo, me parecía, ¿no? O sea, se hablaba de asesinos profesionales, y se habla de lo que se cuidan. Se cuidan las uñas, en fin, se hablan de perfumes. Y después me pasó, años después, y por eso dije, joder, dije, no puede ser esto. Años después me enteré que los sicarios colombianos era muy frecuente, igual que los jugadores de alta competición, precisamente estar hablando de esas cosas, el cuidado. Y después en la presentación de este libro en Montevideo, Bruno Cancio, que es un escritor y que es psicoanalista, me dijo que eso ya estaba hiper recontra establecido, por Freud nada menos, ¿no? de que cuando hay, digamos, agresiones terribles de sangre, toda esta historia, el sujeto muchas veces tiende a lo contrario, a lavarse las manos, cuidarse, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? La materialidad, cuidarles en extremo como una forma de compensar, ¿no? De negar eso, ¿no? Paula nos puede contar bien, él lo dijo ahí, esto, en palabras mucho mejor de las que estoy haciendo yo, y me preguntó si yo no sabía eso, que Freud había escrito eso, y yo dije, no tenía ni idea. Bueno, intuiste algo que ya estaba escrito, ¿no? En fin, si quieres... Bueno, que me parece que tienen mucho los cuentos que también, o estos relatos tan breves, que hay algo que es muy clave, que es esa observación, ¿no? Como que por ahí uno no lo hace de una forma muy consciente, ¿no? Que después las teorías, digamos, especifican alguna cosa, pero por ahí hay algo de la mirada de esto, decir, bueno, esta gente necesita compensar algo, ¿no? Entonces por ahí es solo ese... Yo a veces pienso que es como, bueno, a veces es un alfiler, ¿no? Que cae y pincha, ¿no? Y un poco eso es lo que me pasaba con estos relatos, ¿no? Que de repente hay una mirada muy, muy, muy chiquita, ¿no? Como un brillo que distrae o que deslumbra y que por ahí nos abre como a toda una historia que está sustraída del texto, ¿no? Y eso es como me parece lo fascinante que tienen estos relatos, ¿no? Como la capacidad que tuviste, Pablo, para, digamos, quedarte solamente con ese brillo extraño de una escena y ahorrar todo el resto, todo ese marco que lo rodea. Me parece que eso es algo muy, muy maravilloso que tienen estos relatos. Sí, yo pensaba, lo que dijiste al comienzo, Pablo, que la libertad de zafar de los formatos te conduce a otro formato. Esa es una paradoja y es el formato de este libro, ¿no? Y también yo no noté este surcido que hiciste entre textos que quedan en el computador, por decir así, pero sí es algo que le ocurre a los escritores o que Microsoft ha terminado por eh, general a los escritores, que son estos retazos que quedan allí, que no quedan en una libreta que se pierde en la playa y no encuentra 25 años después, sino que quedan en la carpeta Mis Documentos, ¿no? De hecho, hay un texto, un libro de Alejandro Zambra que es muy interesante, que se llama Mis Documentos, y en la portada aparece esta carpeta amarilla, que le aparece a uno fatalmente en el Word con cuestiones que escribió que no se acuerda que escribió, o cuestiones que escribió que le da una nueva vuelta. De alguna forma, supongo, esta literatura también es tributaria del fenómeno de la pérdida constante y la no pérdida. De alguna manera, por decir algo, los textos se están siempre recuperando. No hay manuscritos perdidos, sino hay manuscritos recuperados. Sí, sí, puede ser. Sí, digo, si quieren les leo sobre lociones y zapatos, simplemente para que vean de qué estamos hablando, porque en este caso es un fragmento, sí, recuperado, y que en otro, si fuera para otro tipo de formato, para otra cosa más
específica, obviamente jamás hubiera sido recuperado. También son recuperados porque la mirada en que lo estaba buscando ya es otro tipo de mirada, ¿no? A mí me sorprendió y digo, yo ahora puedo decir que esto es un retazo descartado de un relato largo que salió publicado en Entrar en el Juego, mi segundo libro, pero dice así, dice, a ver si me explico. El terror a padecer el más mínimo daño en sus cuerpos explica el uso exagerado de armas, así como la hazaña con que las utilizan en cada raíz. Aunque suene contradictorio, este ejercicio de la violencia trae aparejado un cuidado obsesivo por la integridad física. Por eso se ven en estos profesionales de la matanza conductas que sorprenden. He presenciado cómo los más duros se concentran durante horas en el cepillado de uñas para quitarse el olor a pólvora. Todos poseen dedos de manicura, se bañan y perfuman con una constancia de señoritas de internado. Llegan a entablar diálogos inverosímiles, casi femeninos, a la hora de intercambiar consejos y comentarios sobre el uso de corbatas, lociones y zapatos. Su aspecto siempre es exquisito. Este esmero funciona como el correlato necesario a la ferocidad que despliegan en sus misiones. Matan con la misma intensidad con la que temen morir. Bueno, eso me parecía una tontería en su momento, y después, digo, también, no solamente pasó este formato más libre, sino que también uno se va enterando de otras cosas, y bueno, pueden verse ahí. Paula Brecciarioli, Patricio Hidalgo, se nos termina el tiempo. Solamente agradecer inmensas, siempre digo lo mismo, pero realmente saben ustedes dos que los quiero mucho, que son tremendos amigos para mí, y sé que esto es otra prueba de la amistad que nos une y que realmente me encanta poder hablar con ustedes. Y en este caso, increíble, Paula está en Argentina, Pato está en Chile, yo estoy en España, así que nada, es una señal de que seguimos juntos. Gracias por estar conmigo. No, he compartido 2 veces con Paula y las 2 veces a través tuyo, así que alto, solo por eso tengo gran afecto. Gracias, un placer otra vez estar juntos conversando y además poder volver a participar de la feria. Hermoso. Gracias, Pablo. Gracias, Chau. Pato.